Buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de infectología en la parte de parasitología. Y vamos a ver un tema igualmente parasitario, corto. Hemos tratado de darles lo que más les pueda servir a ustedes en la practicidad. Para esto vamos a poder repasar un poquito, recordar a los helmintos. Fíjense, esta parasitosis ocasionada por los gusanos clasifican desde el punto de vista de su morfología en nematelmintos o gusanos cilíndricos, donde vamos a encontrar la clase de nematodos, los platelmintos o gusanos planos, donde van a estar los trematodos y los cestodos. Podríamos decir en las generalidades de los helmintos que son organismos pluricelulares, conformadas por varias células. Son de muy pequeños hasta de tamaños significativos, de 1 centímetro hasta 10 metros pueden medir estos gusanos. Están cubiertos por una cúpula, la parte externa, que va a proteger, ¿no es cierto?, del accionar de los jugos digestivos y del accionar del medio ambiente. Son hermafroditas, pueden contener los elementos sexuales separados o en uno solo. El ciclo vital de los helmintos es que van a pasar de huevos a estados larvarios y finalmente el estado adulto. En cuanto a los nematodos, ya hemos visto varios de estos y hoy nos vamos a centrar en ver a la trichuriasis ocasionada por la trichuria. Hemos visto ya a las mucinariasis, las estrongylodiasis, hemos visto las arcabidiasis, ¿no? Entonces, podemos ver un poquito la morfología de estos nematelmintos. Vamos a ver que son organismos que no son segmentados como los helmintos, son cilíndricos, tienen una cutícula que les protege, tienen un sistema reproductor, y son gusanos de 2 sexos, como ya hemos visto. El gusano hembra es la que, después de copular, va a producir huevos, y estos huevos se van a convertir en larvas infectantes y posteriormente en su hábitat definitivo en gusano adulto. Ya hablando del tema que nos toca para hoy día, la trichuriasis o tricocefalosis, también llamada en las últimas ediciones de los libros, está como tricocefalosis. Empezamos definiéndola. Es una enfermedad parasitaria infecciosa que tiene su hábitat o afectación a nivel intestinal y es causada por un nematodo llamado Trichuris trichuria. Entonces, la trichuriasis o tricocefalosis es ocasionada por este nematodo llamado Trichuris trichuria. Su hábitat definitivo, donde se convierte en adulto, es el intestino grueso. Esto, de preferencia, está a nivel de las sigmoides y del recto, y también a nivel del ciego. Esto en el ser humano. ¿Qué va a ocasionar? En sus manifestaciones clínicas ocasiona mucho dolor abdominal. Esto siempre y cuando va a depender de la cantidad de parásitos que estén afectando a ese organismo. Cuando hay muy pocos parásitos y estamos frente a un paciente inmunocompetente, las manifestaciones son leves.
Además, va a ocasionar cuadros diarreicos de características disenteriformes, vale decir que se va a acompañar con deposiciones escasas, líquidas, acompañadas de sangre, de pujos. Esto generalmente se ve en cuadros de trichuriasis moderado a grave. Tiene tratamiento específico, vale decir, hay antiparasitarios que pueden controlar, eliminar a este parásito. Y tiene lo mismo que los anteriores temas donde veíamos de parásitos que son muy vulnerables en la medida a medidas preventivas, como el control adecuado de la contaminación del suelo, el uso adecuado de excretas, el uso de agua potable, el lavado de alimentos van a ser medidas preventivas para la aparición de esta parasitosis. La mayor afectación en esta parasitosis son los niños, vale decir los menores de 12 años. Los menores que puedan vivir en áreas donde existe medidas de saneamiento básico deficientes, condiciones económicas y sociales también deficientes. Son este grupo etario con estas características donde esta parasitosis va a tener mayor prevalencia. Sinonimia se llama trichuriasis, tricocefalosis, tricocefaliasis. Con estos nombres se denomina lo mismo esta parasitosis. Algunas características morfológicas de este parásito en su forma adulta, vamos a ver que es un gusano redondo en forma de látigo, de color blanco a gris. Hay una hembra y hay un macho. Una de las características que lo diferencia de los otros gusanos redondos es que en sus 2/3 partes es muy delgadito y en la tercera parte posterior es bastante voluminoso, donde va a contener los órganos digestivos y sexuales. El macho más o menos mide 30 milímetros, vale decir unos 3 centímetros de largo. Tiene un extremo posterior enroscado, muy grueso. Esta es la característica que lo diferencia del gusano hembra. Ahí vamos a encontrar la cúpula, una espícula copulatriz que va a servirle para la copulación con la hembra. En una forma de látigo. La hembra es un poquito más grande, mide más o menos 50 milímetros, unos 5 centímetros. Lo mismo, ¿no? En la parte posterior que es gruesa va a contener los órganos sexuales. Lo mismo que el macho tiene una forma de látigo. Este gusano hembra va a colocar diariamente entre 2.000 a 30.000 huevos diarios en su hábitat, vale decir, en el intestino grueso. Estos huevos van a ser arrastrados por la materia fecal al medio ambiente. El tiempo de vida que tienen estos gusanos más o menos cursa entre 1 a 3 años. 1 a 3 años. El hábitat es a nivel del ciego, el colon ascendente. En casos de infectación masiva se los encuentra en el colon descendente, vale decir a nivel de la última porción que es el sigma y en el recto. Algunas características de la Trichuris trichuria.
Su forma adulta, fíjense, es como látigo, ¿no? A un látigo, ¿no? Hay hembra y macho. La hembra es más grande en longitud que el macho. Y podemos apreciar en el extremo posterior los órganos genitales en la hembra para que logran formar los huevos. En cuanto a los huevos, podemos decir que tienen esta forma de basil o forma elíptica, miden entre 52 a 22 micras. Estas son las características macroscópicas que se pueden evidenciar en un examen coproparasitológico para indicar que se trate de una trichuris. En una envoltura triple, este color café parduzco, tiene dos extremos polares, son los extremos polares, y cuando están en el medio ambiente en la Tierra, logran embrionar y hacerse infectivos en más o menos 2 a 4 semanas en medios adecuados en el medio ambiente, ¿no? O sea, en resumen, podríamos decir que esta parasitosis es una geohelmintiasis. Necesita del medio ambiente para poderse volver infectante. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es una de la parasitosis muy prevalente, ocupa el tercer lugar en frecuencia, la trichuriasis a nivel mundial. Es de distribución universal, vale decir cosmopolita, podemos encontrar en cualquier región del mundo donde haya condiciones adecuadas de humedad y de calor, vale decir en regiones tropicales y subtropicales. Frecuente esta parasitosis en preescolares y escolares. La forma infectante es el huevo embrionado o larvado. Y esto se produce a través de la ingestión justamente de este huevo larvado. Es muy endémico en comunidades del área rural con infraestructuras sanitarias deficientes. Esto es una característica importante para la prevalencia, para que sea endémico esta parasitosis del ser humano, ¿no? Que haya condiciones de saneamiento ambiental precarios. Con esto hablamos, repetimos que las condiciones de el desecho de las heces fecales se las realice al medio ambiente, que no se cuente con agua potable y que no se descontamine los alimentos cuando se vaya a ingerir, ¿no? Esto va a facilitar que los huevos larvados puedan contaminar los alimentos y el agua y de esta manera ser introducidos al tubo digestivo mediante la boca al alimentarse el ser humano. En cuanto al ciclo biológico, podemos decir que este es uno de los parásitos que no necesita penetración por la piel, no necesita, no hay un periodo de migración en esta parásito. Todo se va a iniciar cuando hay copulación de los adultos, va a decir del gusano hembra y macho. Esto puede suceder a nivel del ciego o a nivel del recto o de las sigmoides, donde es su hábitat natural. Una vez que se produce la copulación, en un tiempo breve, la hembra va a liberar los huevos, los cuales estos huevos van a salir en la materia fecal al medio ambiente. En el lapso de 2 o 4 semanas estando en el medio ambiente, estos huevos van a aparecer embrionados y van a desarrollar una larva dentro de las mismas, ¿no es cierto? Convirtiéndose en un huevo larvado.
es la forma infectante de esta parasitosis. Si el hombre ingiere esta forma infectante, huevo larvado, ya sea por consumo de alimentos contaminados, agua contaminada, o directamente por las manos al manipuleo de algunos utensilios, puede llevar esta forma infectante a la boca y de esta manera infectar, ¿verdad? Una vez ocurrido esto, va a llegar a tubo digestivo en el intestino delgado. Estos huevos que contienen la forma larvada y van a penetrar a la mucosa donde se va a desarrollar hasta la forma adulta. Esto sucede en el intestino delgado. Finalmente van a migrar y ubicarse a nivel del ciego o a nivel del sigmoide o el recto, que es el hábitat habitual de estos gusanos. Esto es de forma sencilla y práctica el ciclo biológico de esta parasitosis. Aquí tenemos una imagen, un esquema claro dado por el CDC, donde está diciendo lo mismo lo que acabamos de ver. Vamos a ver una imagen en el tubo digestivo, donde vamos a ver la gran cantidad de este parásito, de la Trichuris trichuria, en la mucosa del intestino. Fíjense la gran cantidad. Hay hembras, aquí hay machos, ¿no? Que van a copular, la hembra elaborará los huevos, ¿no es cierto?, que van a ser arrastrados al medio ambiente. Por ejemplo, esta imagen es el sigmoides, ¿no? Sigmoides. Mecanismo de transmisión, volvemos a repetir, por la ingestión de huevos infectivos larvados. La transmisión de persona a persona no existe. La duración de la infestación es el tiempo de vida que tienen estos gusanos, vale decir 1 a 3 años. La localización, repetimos, es a nivel del ciego, el colon, en la parte inicial y terminal. Cuadro clínico de la trichuriasis o tricocefalosis. Las manifestaciones clínicas van a depender de la cantidad de parásitos que contenga ese organismo. Entonces, estos parásitos de su hábitat normal, que es el recto y el ciego, provocarán las siguientes síntomas. Generalmente, las personas inmunocompetentes no manifiestan mucha sintomatología, son asintomáticos. Laboratorialmente podemos evidenciar eosinofilia, que es un signo laboratorial de parasitosis o estado alérgico, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a referir si es que a manifestaciones clínicas? El síntoma más característico es el dolor abdominal. A nivel del abdomen refiere dolor no significativo, de forma intermitente, y que se va a acompañar de diarreas de forma crónica. Estas diarreas muchas veces se acompañan de sangre o muchas veces no se acompañan de sangre. Si se acompañan de sangre, uno puede presuponer que los gusanos están en la última parte del colon, vale decir, en el recto o en el sigma, ¿no? Y si se presentan deposiciones tipo melénicas, vamos a indicar que el sangrado que se está produciendo como consecuencia de la presencia del parásito es a nivel del ciego. También podemos encontrar
piel pálida, con todas, acompañado de la clínica de una anemia crónica compensada. Entonces, estos pacientes pueden estar con la piel pálida, las mucosas pálidas, pueden estar taquicárdicos, pueden referir vértigos, lipotimias, tendencia a la hipotensión, ¿no? Como consecuencia de la anemia crónica que están presentando estos pacientes. Y hacemos un estudio laboratorialmente, podemos determinar que son anemias de tipo ferropénica, vale decir, con glóbulos rojos pequeños, cómicos. En los niños pueden repercutir en el desarrollo y crecimiento de estos niños, anemia secundaria a la parasitosis. También podemos encontrar cuadros de síndrome de disentería, vale decir, estos pacientes presenten deposiciones diarreicas escasas acompañadas de pujo y tenesmo junto con moco y sangre, ¿no? Esto generalmente por la presencia del parásito a nivel del sigmoides y del recto. Esto hay que tomar muy en cuenta, este cuadro clínico de síndrome disentérico, para poder hacer algunos diagnósticos diferenciales con otras patologías, como por ejemplo la amebiasis, en cursa con disentería. En casos de cuadros clínicos moderados a graves, como consecuencia del impacto que tienen estos parásitos a nivel de la mucosa, donde va a aparecer esta inflamada y muy friable, vale decir, muy delicado esta parte donde están los gusanos, pueden haber complicaciones. Y hay dos complicaciones. Una es la apendicitis terminosa, o sea, el proceso inflamatorio infeccioso del apéndice a nivel del ciego, esto como consecuencia de la introducción de los parásitos en la luz apendicular. Entonces van a provocar cuadros apendiculares. Lo mismo pueden ocasionar el prolapso rectal, ¿no? El prolapso rectal pueden ocasionar, aquí está claramente en esta imagen, que la parte del ano hay una saliencia del recto hacia el exterior y vemos una innumerable cantidad de chichuria, ¿no? Puede ocasionar este tipo de malestar como consecuencia de que por este proceso inflamatorio se pierde la tonicidad muscular, ¿no? Secundario a la presencia de los gusanos. Nos puede haber estas dos eventualidades en casos moderados a graves. El diagnóstico de esta parasitosis. Muy importante, los antecedentes epidemiológicos, vale decir, el lugar de procedencia de áreas tropicales y subtropicales donde hay bastante humedad y calor, nos hace pensar en la posibilidad de una trichuriasis. Además, que venga del área rural donde haya condiciones inadecuadas en el manejo de las SSK, o sea, poblaciones de áreas rurales de condiciones socioeconómicas muy pobres, ¿no? Muy pobres. Y el diagnóstico clínico, aparte del epidemiológico, tiene que ir acompañado con el dolor abdominal, la palidez de piel, si podemos, en casos graves, con el prolapso rectal, deposiciones melénicas o síndrome disentérico, ¿verdad? Laboratorialmente, ¿qué vamos a solicitar? Una rectosigmoidoscopia, ¿no? Si es posible realizarlo, hay que hacerlo. Y mediante ese estudio mínimo invasivo,
vamos a poder observar la presencia de los gusanos en la mucosa del recto, del asa sigma, y en la parte ascendente o descendente del colon. Incluso esto nos va a permitir el diagnóstico diferencial del prolapso rectal con pólipos, por ejemplo, ¿no? Si hay prolapso rectal y hay presencia de parásitos, ese prolapso será como consecuencia del parásito. Si no hay parásitos, podemos decir que la etiología de ese prolapso es otra natural. También podemos pedir un coproparasitológico, especialmente de tipo cuantitativo, donde vamos a poder, mediante estudio, observar la presencia de los huevos de tipo basil de este parásito. Incluso mediante este coproparasitológico de tipo cuantitativo podemos determinar la cantidad por ml de heces de huevos, ¿no? De huevos. Esto nos sirve para determinar si estamos frente a una parasitosis leve, moderada o grave. Encima de 500 huevos por gramo de heces ya se considera una parasitosis grave. Entonces nos sirve el coproparasitológico, que es más fácil de realizar para el diagnóstico de esta parasitosis. En cuanto al tratamiento, finalmente podemos utilizar albendazol, 400 miligramos vía oral por 3 días, o el mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. O podemos utilizar el mebendazol de 500 miligramos, un comprimido diario por 3 días. O utilizar la ivermectina, 200 microgramos kilogramo día por vía oral por 3 días, ¿no? Estos antiparasitarios logran controlar la infestación en ese ser humano, en ese niño infectado. En infestaciones graves, lo que vamos a hacer es utilizar los mismos antiparasitarios, pero podemos prolongar ya no 3 días, sino podemos dar hasta 7 días de estas dosis que hemos indicado. Entonces puedo utilizar albendazol, 400 miligramos día por 7 días, ya no solamente por 3 días, ¿no? O puedo hacer una combinación con albendazol y ivermectina. Esto va a dar a altas tasas de curación y mayor reducción de la infestación. La combinación es adecuada en estas circunstancias de infestaciones graves. Prevención. Lo mismo que en las anteriores parasitosis, es muy importante que estas comunidades donde esta enfermedad es prevalente, el consumo de agua sea limpio, el consumo sea de agua tratada, ¿no? Para eliminar esa posibilidad de que estas aguas contengan estos huevos larvados. Lo mismo hay que tener énfasis en que la eliminación de las excretas, para decir, de las heces, sean de forma adecuada en pozos, no estén eliminadas al medio ambiente. Importante hacer programas de educación permanente hacia los niños y hacia toda la familia. Hay que fomentar el lavado de manos antes de ingerir alimentos. La higiene personal es muy importante y hay que evitar la geofagia, vale decir, el consumo de tierra, ¿no? Los niños generalmente son propensos al consumo de tierra y esto da la posibilidad de que puedan infectar. Bueno, este es, y finalmente, importante la limpieza de los alimentos
para antes de su consumo. Este es el tema así cortito. Con esto estamos finalizando esta parte de las parasitosis. En la próxima clase vamos a ver uno o dos temas más, con lo cual vamos a concluir la parte de parasitología y nos vamos a entrar en el otro eje temático para finalizar las clases de infectología. Muy bien, muchachos, estos son los temas. No se preocupen, yo oportunamente voy a enviar, por falta de tiempo no les estoy enviando los temas de exposición, que las voy a enviar con mucha anticipación antes del examen. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor. No se olvide, por favor, de la diapositiva. Sí.